Bueno, seguimos nosotros trabajando lo que son las series temporales. Vamos a ver ahora en la parte de los procesos lineales estacionarios. Todavía estamos en la parte de los procesos lineales estacionarios. Vamos a ver ahora lo que es un proceso estacionario de media móvil. Ya estudiamos a fino detalle lo que es un proceso estacionario de un vector autorregresivo o un proceso AR. Ahora vamos a ver en qué consiste la diferencia con un proceso de media móvil. Ya de plano vamos a saber que un proceso de media móvil también va a tener una condición de un proceso estacionario, es decir, sus residuos van a trabajar un proceso de media de ruido blanco, ¿no? Ahora, un proceso de media móvil se dice que es un proceso de orden Q cuando los datos de YT, es decir, la variable YT, que va desde infinito hasta menos infinito, satisface la siguiente condición. Nosotros analizamos la variable con respecto al comportamiento histórico de los residuos. Sabemos que este es residuo, este es el residuo de la variable, este es el residuo de YT-1, ¿no? O sea, es los valores de los residuos de ET-1, los valores de los residuos de ET-2, los valores de los residuos hasta ET-K. O sea, hacemos entre YT y YT-1 los residuos, entre ET y YT-2 los residuos. Y así para cada uno calculamos los residuos y se genera una regresión de la variable dependiente con respecto a sus residuos. ¿Sí? Se hace una regresión. Entonces, que nosotros le llamamos phi, ahora para un proceso estacionario le vamos a llamar teta, que están representados por esta simbología. ¿Sí? Y estos parámetros cumplen la condición de estacionariedad. ¿Okay? Es decir, siguen un proceso de ruido blanco. Dado esta composición que estamos ahora estudiando, ya podemos argumentar que el proceso MA1 simplemente va a describir los datos del comportamiento de sus residuos de un periodo hacia atrás. O sea, analiza la serie con respecto a los residuos de la serie de un periodo atrás, ¿no? Entonces vamos a tener que la esperanza matemática de la serie YT con respecto a este proceso va a ser igual al valor de la constante. Ahí es simple, no hay mucho que perder. Por lo tanto, vamos a tener que su covarianza va a estar dado por este valor 1 más phi al cuadrado por la varianza. La varianza del primer término va a ser menos phi por la varianza al cuadrado y la varianza de phi k va a ser igual a 0. Siempre que esté que sea mayor al segundo término. Esto tiene una particularidad de que los procesos de medias móviles, a diferencia de los procesos de vectores autorregresivos, no poseen memoria histórica. Solamente analiza lo que se está ocurriendo entre un periodo y el que se está analizando. Entre 1 y 2, entre 1 y 3, 1 y 4. No analizan los periodos hasta el infinito. Acuérdense que en los procesos AR nosotros veíamos que convergían al infinito y se iban aproximando cada vez más a 0. Entonces el comportamiento aquí vamos a tener que en la faz va a ser contrario al comportamiento de la FAP. Es decir, lo que ocurría en el proceso AR, teníamos que en la FAP de un proceso AR, teníamos que solamente tomaba uno o dos datos dependiendo. Si era un AR1, iba a aparecer un dato y el resto desaparecía. En cambio acá, en los procesos de medias móviles, va a ser la faz la que tenga ese comportamiento. Y la FAP va a tener el comportamiento como lo hace la faz en un vector autorregresivo. Igual ya lo vamos aquí a observar. Entonces la varianza, la esperanza matemática, la varianza y la autocovarianza tampoco dependen del tiempo.
Entonces, por lo tanto, nosotros aseguramos que es un proceso estacionario. Y de aquí vamos a tener que la función de autocorrelación simple, la FAS, va a tener que el primer término, que analizamos entre YT y YT menos 1, ¿no? La correlación va a ser 1 sobre 1 más teta al cuadrado. Este es el valor de la FAS. Mientras que el valor de la correlación para los diferentes términos después de YT menos 1, o sea, de YT menos K, va a ser igual a 0. Eso va a ser para la FAS. Entonces, por tal razón, vamos a tener la siguiente condición. Que un proceso MA1 es estacionario, asintóticamente incorrelacionado, por lo que satisface la propiedad de dependencia débil. Por eso es que se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios. El valor esperado de la función YT de una serie de media móvil va a ser igual a C, al valor de la constante. Vamos a tener que la condición de estacionariedad, que ahora se va a llamar invertibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser transformado en un proceso AR. Por eso se dice que es invertible. Porque acuérdense que el proceso MA analiza los residuos, el comportamiento de los residuos. Y acá vamos a tener que el proceso MA es, si sacamos el valor esperado de los residuos, va a seguir siendo 0, por lo que se cumple el proceso para que sea un ruido blanco. Para calcular las varianzas, ¿cómo calculamos sus varianzas y covarianzas? Sabemos que el primer momento es que la esperanza es igual a 0. El segundo momento es la varianza, va a ser igual a la varianza de los errores por 1 más teta al cuadrado. La covarianza del primer término va a ser menos phi por la varianza de los errores. La varianza del segundo término va a ser 0, y así va a seguir siendo 0 siempre que el valor sea mayor a 1. O sea, va a ser de 2, de 3, de 4, todo siempre va a ser 0 para un proceso de orden MA. La matriz de covarianza, que es la que tenemos acá, aquí tenemos, recuerden que nosotros siempre decimos que era un escalar, ¿no? Acá, la función de autocorrelación simple. ¿Cómo va a estar calculada? Va a ser 1 cuando corresponde a 0, igual que lo que ocurría en la función de autocorrelación de un proceso AR, cuando ρ 0, cuando ρ 0 siempre va a ser 1. Acá también, cuando ρ sea 0, siempre va a ser 1. De ahí, cuando sea igual a 1, el coeficiente de correlación va a ser igual a teta sobre 1 más teta al cuadrado, y todo eso en valor negativo. Esto es cuando vale 1. Y de ahí, dependiendo el signo, vamos a tener que la función de autocorrelación simple se presenta arriba o se presenta abajo. Y obviamente va a ser 0 cuando sea mayor o igual a 2. Es decir, la función de autocorrelación parcial simple va a ser solamente el elemento que aparece. Por eso nosotros mencionamos de que no posee memoria. Solamente se acuerda lo que ocurrió hasta el proceso que se analiza. Todos los siguientes procesos anteriores desaparecen. En cambio, en el vector autorregresivo, nosotros veíamos que esto iba atenuando conforme iba pasando el tiempo y convergía a 0. Para un proceso de media móvil no ocurre eso, simplemente decae. La función de autocorrelación parcial, en cambio, ocurre lo contrario. Aquí vemos que la función de autocorrelación parcial sí va decayendo paulatinamente, aquí similar a lo que ocurría en la función de autocorrelación simple de un proceso AR, solamente que acá estamos en la FAP de un proceso MA. Y ahí, ¿cómo lo calculamos? Aquí tenemos la fórmula, se los he puesto directamente, es menos phi sobre 1 más phi al cuadrado, que es lo que vimos anteriormente. Aquí tenemos para 2, que al fin y al cabo es este tema de aquí, menos teta al cuadrado por 1 menos teta al cuadrado, todo eso dividido para 1 a la menos 1 menos teta a la sexta. Y si queremos calcular para cualquier otro elemento, simplemente vamos a tener que es este componente de acá abajo. Y con esto ustedes ya pueden calcular el valor de ρ para la FAP de un proceso de medias móviles. Y tenemos el cálculo de la FAS, el cálculo de la MAP, de la
de la FAS y de la FAP, perdón, me equivoqué. Y finalmente podemos concluir que en un proceso MA1, la FAS, a ver, esta, ayúdeme, Bellanira, ayúdeme con la lectura, por favor. Ok, espere. Dale, puedes leer bien. Ya. En un proceso MA1, la faz tendrá solo un coeficiente de autocorrelación distinto de cero, mientras que será la FAP la que irá decreciendo hacia cero. Se dice que un proceso de MA1 solo tiene memoria de un periodo. ¿Hasta ahí nomás? Sí, continúa. Ya. Proceso de MAQ. Generalizando para un MAQ, la matriz de varianzas y covarianzas dependen, además de la varianza de las perturbaciones de Q parámetros. La faz se anula para retardos mayores que Q. Tiene, por tanto, una memoria limitada de Q periodos. La FAP no se anula. Sus coeficientes decrecen hacia cero. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí nosotros ya terminamos de ver. Ah, no, esto de aquí no es. Es hasta aquí. Hasta aquí es la clase. Ya, entonces, nosotros tenemos allí lo que es el proceso de medias móviles, que se llama MA, proceso MA, ¿no? Ya hemos estudiado los procesos AR, los procesos MA, de orden 1, orden 2, orden K. Lo mismo para el proceso MA, de orden 1, orden MA, orden Q. Entonces, vemos que el proceso AR, ¿qué condiciones tiene? Se analiza phi. Si phi es menor a 1, si es phi y ahí, cuando es un AR2 son 3 condiciones en particular, y cuando es el proceso AR para cualquier tipo de serie, lo que, por ejemplo, AR3, AR4, 5, tenemos que es la sumatoria de todos los coeficientes phi que sea menor a 1. Si eso se cumple, nosotros podemos asegurar que es una serie estacionaria. En cambio, para un proceso MA, nosotros analizamos el valor de teta, que vendría a ser su equivalente a phi, ¿no? La diferencia entre MA y AR, MA analiza únicamente el componente al cual corresponde. En cambio, un proceso AR analiza el histórico. ¿Cómo lo identificamos? En el correlograma. El correlograma de la faz en un proceso AR va a tener este comportamiento en un proceso AR. El correlograma de un proceso AR, su faz va a ser de esta manera. En cambio, en la función de autocorrelación parcial se va a representar en el proceso de medias móviles de esta manera. Vuelta, la función de autocorrelación simple en un proceso MA se representa con un solo registro, mientras que la función de autocorrelación simple en un proceso A se representará de esta otra manera. Si se dan cuenta que los gráficos se invierten. Se invierten. Entonces, eso es un proceso AR y un proceso MAR. Para la próxima sesión, vamos a ver, en cambio, lo que es un proceso ARMA. Es decir, ¿qué ocurre si nosotros nos encontramos con una serie de tiempo que tiene un componente que analiza el valor histórico en la serie YT y tiene un componente que analiza solamente el valor de un rezago u otro rezago en particular por medio de sus residuos? Entonces, esos componentes se conocen como procesos ARMA. Son procesos que tienen distintas características, que esas características ya las vamos a estudiar con detenimiento en la próxima sesión. Además de esto, vamos a ver lo que es los procesos ARIMAS, dependiendo de lo que alcancemos. En los procesos ARIMAS vamos a ver que además de los procesos que se dan en un proceso AR, que analiza la historia, un proceso MA que analiza un espacio de tiempo, también se analiza el efecto estacional. Hasta ahorita no hemos hablado de estacionalidad.
hemos hablado solamente de estacionariedad. Acuérdense que la condición de estacionariedad es la que permite que la serie se pueda procesar por mínimos cuadrados ordinarios. Y estamos manteniendo el concepto de que es estable a través del tiempo. Pero ¿qué sucede cuando a través del tiempo va creciendo o decreciendo? O hay un comportamiento estacional, algo marcado, que todos los periodos se repiten un proceso específico. Entonces, ya eso se llama procesos de vectores autorregresivos tipo arimas, en donde se considera un proceso MA, un proceso MAR y un proceso estacional. Entonces se convierten, pasan a ser de procesos ARMA a un proceso ARIMA. Y una vez que tengamos hecho eso, vamos a trabajar con unos ejemplos. Vamos a aprender a identificar las series. Yo les voy a proporcionar una serie, un grupo de series donde vamos a identificar qué tipo de serie será, si es un proceso AR, si es un proceso ARMA, si es un ARIMA, cómo identificarlos, y continuaríamos con las siguientes partes, ¿no? Y ya con esto ustedes ya tienen, hasta ahorita ya tienen bastante material para empezar a trabajar sus trabajos de investigación. Y recuerden que ustedes iban a trabajar con las series que habían desarrollado en sus trabajos de investigación, y ahora van a analizar a cada serie, a la serie dependiente, y a cada serie independiente que ustedes presentaron en su modelo, van a indicar qué es lo que pasa con esa serie. Que hasta ahorita ya están en la capacidad de identificar un proceso AR, un proceso MA, ya están en la capacidad de irlo identificando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Alba, preguntas. Ya miren, voy. Todos ya tienen instalados en Libius, ¿no? No todo. ¿Quién no tiene instalado el Libius? Yo lo tengo instalado, pero a mí me sale una... Tiene que salirte así como me aparece a mí. Mira, yo le doy doble clic, blue, así tiene que aparecerte. Así. No, yo le doy doble clic, me sale así como el Libius 6, esa imagen que le salió, y me sale que la licencia está caducada. Ah, ya, entonces lo has instalado mal. Ahí lo que te podría hacer es, hacemos otra sesión para ayudarte a instalarlo. Lo único que se me ocurre hacer. ¿Y a quién más tiene problemas? Ya, Brenda, pudiste trabajar, ¿no? No está Brenda. Profe, yo instalé el Libius 12, no sé si sale Sí, lo profe, mismo. yo sí, a mí sí me vale. Pero me sale igual. Ya, el Brenda, si tienes otra versión de Libius, no hay problema. ¿Sí? Libius 12 Pro Max. Ya, si tienes esa versión de Libius, es mucho mejor esa versión. La diferencia es que hay procesos que te los hace directamente. ¿Sí? Acá yo les voy a enseñar. Mejor, pues, profe. En cierto punto sí, y hasta cierto punto no. ¿Por qué trabajo yo con Libius 6? Porque aquí tienes que hacerlo, algunos pasos tienes que hacerlo manual. En cambio, en el Libius 12 te lo hace directamente. Y para temas didácticos yo utilizo esta herramienta para que ustedes vayan afianzando lo que en lo que se va haciendo, ¿no? De ahí, si tienes otra versión de Libius, no vas a tener ningún problema porque es lo mismo. Es más o menos como que tú trabajes con una calculadora. Tienes una calculadora que solamente hace las operaciones básicas y tienes otra calculadora científica. Y tienes otra calculadora que te hace hasta gráfico y tanta cuestión. Es integrable a un computador. Entonces, ambas te calculan los mismos resultados. La única diferencia es que el uno tiene un proceso más directo y el otro tiene un proceso más largo. Pero ambos te sirven por igual, ¿ya? Yo ahorita lo que les voy a mostrar unos ejemplos de cómo vamos a trabajar. Ya esta base de datos me imagino que ya todos deben haberla tenido porque ya les di acceso a los archivos, ya se han descargado libros. Esta base de datos yo se las he proporcionado. Entonces yo ahorita voy a abrir un archivo cualquiera. Voy a abrir el 2.1. Aquí yo tengo esta función. Aquí voy a nombrar a la Q1 como variable dependiente. Le voy a decir al software, genérame la regresión. Lo hago por medio del comando ls.
ls es el que me permite decirle a Livius, genera la regresión. Entonces voy a poner la variable dependiente que es Q1. Q1, sí. De ahí pongo la constante la represento con la letra C, le pongo la variable P1, que es la variable independiente 1, P2, que es la variable independiente 2, y P3, que es la variable independiente 3. Y ahí simplemente le doy Enter. Al momento que le doy Enter, ya me sale generar la regresión. Miren que tengo que el estadístico F me sale que es mayor al 5%. Entonces, ¿qué significa esto? Que este modelo tiene algún tipo de problema, ¿ya? Porque la probabilidad no puede ser mayor al 5%. Aparte de eso, tengo que el R cuadrado, me sale casi cero, bajísimo. Y las variables independientes son para nada representativas. Entonces, vamos acá a ver qué es lo que pasa. Voy a poner también el ingreso disponible. Pongo esa variable, mira, lo que puse esa variable, mejoró. ¿Sí se dan cuenta? Me hacía falta, en mi modelo que estaba poniendo inicialmente, me hacía falta una variable. Al momento que agregué mi nueva variable, se mejoró el estadístico F, ya me sale razonable. El estadístico R, bueno, no sale medianamente fuerte, pero ya es razonable también, y los estadísticos de acá también se ven razonables, ¿ya? Entonces, vamos a ver el tema de las correlaciones. Entonces, yo puedo ir, ustedes aprendieron en econometría 1, de que si se venían acá al correlograma, voy a poner con 16 rezago, tengo 30 observaciones, voy a poner 16. Esto es la función de autocorrelación que hemos estado estudiando. Aquí está, esta primera parte corresponde a una función de autocorrelación simple, y la parte de acá corresponde a una función de correlación parcial. Entonces, nosotros vemos, si ven que aquí hay una linecita, esto nos indica que los residuos tienen un proceso estacionario. Todo lo que esté dentro de esa barra, de ese ancho, está indicando de que los residuos se comportan bajo un proceso estacionario. Y acá vemos que la probabilidad, todas son mayores, acá, todas son mayores al 5%. Por lo tanto, nosotros podemos confirmar de que no existen problemas de autocorrelación. Eso es lo que nosotros vemos o aprendimos en econometría 1, ¿no? Aquí lo estoy un poquito refrescando esos conceptos para poder tocar el tema de la serie de tiempo. Una vez que tenemos esto, ahora me voy a ir a la variable P1. Y voy a decirle que me genere el correlograma. Que me lo genere a nivel. ¿Qué significa nivel? Que me muestre el correlograma de la serie tal y cual es. Tal y cual es. Entonces, ¿qué tengo? Miren, esta serie me sale que todos sus componentes están al mismo nivel. ¿Sí? Quiere decir de que esta serie es simplemente una serie estocástica. Esto es una serie que está en ruido blanco, pero no sigue ningún proceso autorregresivo ni de media móvil. ¿Sí? Queremos decir que esto simplemente es una serie de tiempo ordinario. No tiene un comportamiento particular. Vamos a ver la segunda serie. La aperturo, me voy a View, ahí selecciono el correlograma, lo pongo nuevamente a nivel, y aquí miren, esta serie me está dando un patrón. ¿Qué notamos? De que en la función de autocorrelación parcial, ¿qué notamos? El primer elemento sale, y en la función de autocorrelación parcial también sale. Entonces, y vemos que posteriormente incrementa. Hay un patrón que se está generando. Entonces, obviamente, esto nos está indicando de que aquí esto puede ser un vector de media móvil y un vector de autorregresivo, porque tiene el componente de quién es este de simple y componente parcial. Entonces es un AR y es un MA. Esto va a ser un ARMA 1,1 con componente estacional 8. Es un arima, es un arima de componente 8. ¿Sí ven?
Así es como esto es lo que ustedes van a tener que hacer en sus trabajos de investigación, analizar los correlogramas de cada serie. Vamos a hacer esta. Aquí también vemos. También es un proceso ARMA 1.1. Parece que fuera ARMA 2.1, parece que fuera, pero en realidad es ARMA 1.1. ¿Ya? Entonces, estas series, vemos aquí que de manera independiente, cada serie tiene un comportamiento. Al momento, ¿qué sucede si nosotros tenemos series que no son estacionarias? Por ejemplo, la serie de acá. Esta serie no es completamente estacionaria. ¿Por qué? Porque salen sus elementos. Entonces, para que se vuelva estacionaria, lo que yo decido hacer, voy al correlograma y lo genero en primera diferencia. Y al momento que genera diferencia, hago primera diferencia, he hecho un paseo aleatorio. ¿Qué era el paseo aleatorio? Simplemente a sacar las diferencias entre YT con YT-1, ¿no? Hacíamos la diferencia y sacábamos la nueva serie. Por lo tanto, los residuos se reducen y tenemos que ahora sí es un proceso de ruido blanco absoluto. Entonces, si nosotros queremos estimar la serie y vemos que hay un proceso de autocorrelación que no se corrige, podemos aplicar primeras diferencias. Y ahí la serie se vuelve estacionaria. Y si nosotros queremos hacer un pronóstico, simplemente tenemos que diferenciar esta serie para poder generar un pronóstico sin correlación. Y esto es lo que vamos a ir estudiando en las siguientes sesiones. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Profe, en la serie, la que tiene atrás, esa ahí. Esa ahí no vendría a ser 15, arma 15, ¿no? 15, ¿por qué 15? Ah, tú dices que en el elemento Sí. 15 se sale. Sí, ajá. Podría ser, pero aquí lo que nos estaría diciendo que el componente estacional se repite cada 15 periodos. Eso habría que ver qué está pasando con los datos, ¿no? Habría que ver. Habría que ver lo que dice la teoría económica. Habría que ver qué ocurrió. ¿Qué ocurrió en ese proceso? Habría que ver la serie. Ya como ustedes están en econometría 2, ustedes pueden hacer un análisis más profundo. Ustedes tienen que ver la serie, capaz hay un quiebre en esa época. Entonces ese quiebre es lo que está marcando esta nueva tendencia. Si no se debe a eso, entonces es simplemente por la dispersión de los datos. Y aquí lo que tocaría hacer, para evitar ese problema, generamos primera diferencia. Vemos que el problema persiste cada 8 periodos, podemos hacer hasta una segunda diferencia. ¿No? No. Entonces, aquí hay un problema estacional. Esta serie tiene un problema estacional. El mejor correlograma se da en primeras diferencias. Todas esas cositas vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo. No les puedo dar todo el contenido de un solo golpazo porque es demasiada información. Primero, aprendan a armar bien el correlograma. Entonces, Alba, ya para el día viernes está lista con el correlograma, ¿no? A calcular el correlograma. No, economista. ¿Ah? No, economista. A prepararse con ese correlograma. Miren que les estoy dando la chance de que mejoren la nota. Ok, Grupos. lo intentaré. Busquen en los libros. Ahí van a tener todo eso, pero tienen que apoyarse de sus compañeros, ¿no? Por algo es que trabajo en equipo. Ya, ¿alguna inquietud que alguien tenga? Bueno, si no hay inquietudes, nos vamos a quedar hasta... Dime. Subo los videos hoy para poderlos volver a ver. Sí, yo se los cargo. Ya termino la clase y subo los videos. Si ustedes ven lo de la clase del día martes, ya está cargado desde ayer. Desde ayer en la tarde los cargo. Entonces ahora los cargo. Para que puedan... ¿Ya? ¿Alguna inquietud de alguien más? Ya, si no hay inquietudes, ya para finalizar, voy a volver a tomar lista. 15 fugado. Juan. Presente. Mónica. Presente. Doménica. Doménica se fugó. Cintia. Presente. Lady. Presente. Javier. Presente. Brian. Presente. Cristian.
Se fugó Cristian. Miguel. También se fugó. Elba. Presente. Deyanila. Presente. Brenda. Presente. Cristian. Presente. Geraldine. Presente. Y Alba. Presente. ¿Ya? Listo, nos vemos entonces el día viernes a las 7, ¿no? Entonces ya listas unas exposiciones. Pasen bien todos, tengan una buena semana. Practiquen, estudien. Ok, profe, gracias. Chao. ¿No?